Pues buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa de presentación del cómic Lo Enigma, Juan de Altamiras. Me acompañan en la mesa José Manuel Latorre, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia, Arturo Gastón, impulsor del proyecto Juan de Altamiras y CEO de la empresa Arturo Gascón Comunicación, y José Ma Carrasco, que es el ilustrador y dibujante de este cómic. También está entre nosotros el traductor al aragonés del cómic, Miguel Ángel Barcos. Vamos a presentar un proyecto que tiene un largo recorrido, que hay muchísimas actividades que se desarrollan a su alrededor, de las que nos irán desgranando el resto de los participantes en la mesa, alrededor de un personaje tal vez no demasiado conocido, pero sí muy importante del siglo XVIII, un personaje que era fraile, que nació en la Almunia y que escribió un libro con un seudónimo. Él se llamaba Raimundo, pero eligió el nombre de Juan de Altamira. Seguro que algunos de los presentes en la mesa nos contarán por qué. Y que escribió un tratado de cocina, un nuevo arte de cocina sacado de la experiencia económica de su autor, es como se titula. Y bueno, el libro tuvo en su momento un gran éxito, alcanzando en aquella época nada menos que 20 ediciones, lo que desde luego no estaba al alcance de cualquiera. 3 siglos después nos encontramos pues que Arturo Gastón, la persona que encabeza este proyecto, ha tenido la feliz iniciativa de poner en valor este personaje almuniense desde distintos ámbitos y perspectivas. Una de ellas, que es la que nos congrega en este caso, a través del cómic, ese arte, para mí, arte total, ¿no?, que aúna la literatura y el arte, nos acerca a conocer la vida de este, no sé si llamarle Raimundo Juan, bueno, ellos nos lo dirán, en una aventura de intriga en la que seguiremos a un periodista gastronómico que tiene como inicio, claro, en la Almunia, ¿no? Ahí por eso tenemos aquí a nuestro querido concejal, para que lo ponga en contexto geográfico. Y bueno, tras un accidente encuentra un manuscrito y yo ya hasta ahí puedo leer. Bueno, este cómic está escrito originalmente en castellano, pero está traducido al aragonés y bueno, nos parecía que era un instrumento pues, interesante, muy valioso, para que pues, el público en general se pudiera acercar no solo al personaje, sino además al personaje a través de una de nuestras lenguas, del aragonés, y también darle con ese contenido pues, ese valor pues, de difusión y también pues, de instrumento incluso de aprendizaje y demás, ¿no? Yo solamente tengo que dar las gracias a todos los que han intervenido en este proyecto, a los que están aquí en la mesa, a Miguel Ángel, como ya lo he dicho antes. Yo creo que será un instrumento útil para poner en valor la vida de este Juan de Altamira, pero también pues a la lengua aragonesa. El cómic será presentado en el marco de la Feria Agora por el Aragonés, que se celebrará este sábado en el Auditorio de Zaragoza, y está disponible, pues, descargable en PDF en la web Juan de Altamiras, en la web Lenguas de Aragón, pero también el sábado pues, habrá oportunidad de distribuirlo entre las personas que asistan a la presentación. Por mi parte nada más, y le cedo la palabra a José Manuel Latorre para que pues desde su perspectiva nos cuente pues, la participación del Ayuntamiento de la Almunia y de él mismo en este cómic. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Buenos días, buen día, bien plegatos y bien plegatas. El mismo año en el que nació Juan Altamiras, o Raimundo Gómez, fallecía su abuelo. Y el mismo año en que Juan Altamiras publicó su libro de cocina, su recetario, fallecía su madre. En 1745, el 22 de enero, fallecía Catalina, que era su madre. Y unos meses más tarde salió el nuevo arte de la cocina sacado de la Escuela de la Experiencia Económica. Este libro, del que sabíamos poco hasta hace poco, pues es lo que marca precisamente el conocimiento, el interés que tenemos por Juan Altamiras. Hemos descubierto hace poco algunas curiosidades de la vida, de la biografía de Raimundo Gómez, entre otras que su abuelo, Pedro del Val, a finales del siglo XVII era cerero y zucrero.
además de la curiosidad de que fuera cerero y confitero, que era la manera de hablar en aquel momento, nos llena de satisfacción comprobar que en el siglo XVIII había palabras del aragonés, que en aquel momento también se hablaba, que el propio Juan Altamiras las incluye en su recetario. Por eso, para mí, para el Ayuntamiento de la Almunia, es una alegría que la Dirección General de Política Lingüística haya apostado por la edición en aragonés de este cómic, de este tebeo, que sirve para muchas cosas. Nuestra apuesta desde el Ayuntamiento de la Almunia es, y está siendo, darle valor a la lengua aragonesa, al aragonés, recuperar el aragonés que se ha hablado en la Almunia a lo largo de los siglos y aprovechar cualquier oportunidad para divulgarlo y para aprenderlo. El cómic Juan Altamiras es muy importante por varias razones. Una, porque es un tebeo, porque es un cómic, pero especialmente, como ha dicho también el director general, porque es un arte total, porque con la ilustración, la literatura, con la propia historia de ficción que hay detrás, se está haciendo pues pedagogía y sirve precisamente también para darle mucha más relevancia al personaje y al contexto. El hecho de que Juan Altamiras naciera en la Almunia y a mediados del siglo XVIII fuera capaz de ir a Madrid a publicar un libro, nos da cuenta de cuál era su valor en su momento. Era uno de los ilustrados que en este caso apostó o eligió el oficio del servicio en un convento y ser un fraile lego. Creo que estamos hablando del Goya de los platos o el Goya gastronómico del siglo XVIII, porque no hay que olvidar que su libro no solamente se leía en los conventos de Aragón, sino que su libro también circuló por muchos lugares de toda la geografía, no solo española, sino europea y también en Latinoamérica, y hasta puede ser que llegara hasta Filipinas. Para el Ayuntamiento de la Almunia este cómic es muy interesante también porque nos sirve para poder mostrar algo que está en construcción y que yo creo que hay que hacer un especial agradecimiento al impulso que Arturo Gastón y su equipo pues quieren hacer precisamente también del personaje para convertirlo en un icono de una futura ruta turística que recorra los lugares en los que Juan Altamiras vivió, en los que cocinó, en los que viajó y que nos permite precisamente pues situar en contexto al propio personaje. Nació en la Almunia, vivió en Alpartir, en el convento de San Cristóbal, vivió en Zaragoza, seguramente circuló por muchos lugares de la guardianía, tanto de la Almunia, del convento de San Lorenzo de la Almunia y del convento de Santa Catalina en Cariñena, donde falleció, con lo cual es probable que hasta también fuera a Fuentetodos y además de Alfamén y otras localizaciones de las dos comarcas que acabo de citar, la comarca del Campo de Cariñena y la comarca de Valdejalón. Este libro es muy importante. Es el primer libro que se escribe sobre Juan Altamiras que no tiene temática gastronómica y que además sea un libro ilustrado, creo que le confiere un valor muy especial. Este libro marca un antes y un después, y quiero que así sea, en el acercamiento al propio Juan Altamiras. Que además esté en aragonés me parece todavía más interesante porque también nos sirve para darle valor al aragonés y a la lengua que queremos también pues, rescatar del olvido, en el caso de allí donde está en el olvido, y en otros lugares pues seguir aprendiéndola y reforzándola. Quiero en especial reiterar el agradecimiento a Arturo, autor del guión, impulsor y absolutamente fanático, convencido, en muy positivo lo que acabo de decir, de Juan Altamiras y por su trabajo tanto en el cómic como en todo el proyecto Fray Altamiras, del que ya hemos podido disfrutar de un ágora, disfrutaremos de recorridos por el territorio y bueno, también se puede degustar. La ventaja, y de ahí la
el ingenio del propio Juan de Altamiras es que probablemente él no quería pasar a la historia y por eso firmó con seudónimo y por eso también ocultó mucha de su vida tras, tras el anonimato que le daba el hecho de estar al servicio en un convento. Pero no me cabe duda de que creo que él mismo, y en su recetario también así se plasma, era consciente del valor que tiene la alimentación como parte de la vida, por supuesto, pero también la alimentación como parte de una cultura en la que a través de la defensa del producto y la defensa también de la posibilidad de con la alimentación dar de comer a mucha gente y especialmente a los humildes, pues también con eso estaba avanzando el futuro en el que ahora mismo estamos. Decir que en la Almunia este cómic va a ser una sorpresa. Nunca antes la Almunia había sido protagonista de un cómic. Me encantan los dibujos de Josema Carrasco y de Marta Martínez, porque la gente va a poder meterse dentro del cómic y recorrer entre sus viñetas por los lugares que son cotidianos en la Almunia. Van a ver la iglesia, van a ver el fuerte, van a ver las calles, van a ver algún restaurante y nos van a ver a los almunienses, porque al fin y al cabo hay personajes inspirados en los almunienses. Creo que eso es un regalo que nos hace también la ilustración, que convierte en realidad, o mejor dicho, que convierte la realidad en ficción y que la ficción sirve para enriquecer la realidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Es un placer para mí que este cómic esté en la calle y que lo disfrutemos también y que, bueno, en pocos días lo podamos también de nuevo presentar en la Almunia. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Arturo. Bueno, ante todo quiero agradecer enormemente el papel de apoyo, de colaboración, de empatía del director general de Política Lingüística. Nacho, ha sido un placer conocerte y desde el primer momento en el que le presenté la idea, el guión, el proyecto, lo entendió claramente. Entendió la relevancia de lo que estábamos hablando y entre nosotros a partir de aquel momento fue fluyendo una colaboración muy natural y muy productiva. Obviamente José Manuel Latorre, concejal de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia, de Doña Godina, es una pieza esencial dentro de este proyecto. Como veréis en las primeras páginas, es el asesor histórico de esta iniciativa, una historia que parte de pilares rigurosos, de pilares, aunque sea una obra de ficción, parte de una ardua documentación que podría haber dado para que fuera una extensa novela gráfica. Tenemos un tebeo, un cómic de 64 páginas, pero podría haber sido una extensísima novela gráfica debido a la investigación constante que está llevando a cabo José Manuel Latorre. Se ve para los amigos en los archivos, en infinidad de espacios donde está recabando numerosos datos que van aportando más luz a este personaje y, por lo tanto, va haciendo que cada vez conozcamos más detalles y que esta obra, dentro de unos años, pueda ser muchísimo más extensa. Obviamente, esta obra en aragonés tendría que gravitar en torno a un traductor del mayor nivel posible. Ahí Miguel Ángel Barcos, que lo tenemos presente, hizo una magnífica labor. El otro día me decía, bueno, es que esto del aragonés no es tan fácil como creemos. Vamos a ver, ¿qué tipo de aragonés quieres que utilice para la traducción de tu guión? Y al final él me dio la clave, dijo, vamos a utilizar un aragonés aglutinador, un aragonés en el que cualquier persona que esté hablando este idioma se sienta reconocido y que no genere suspicacias. Así que muchísimas gracias por tu riguroso trabajo y empático también. Y obviamente tenemos la joya de la corona, un hallazgo que he tenido hace un par de años, que es un tándem que van siempre juntos allí donde les seduce un proyecto. Se trata de Josema Carrasco y Marta Martínez, ilustración, dibujo y color de este magnífico trabajo que en gran medida el valor que tiene va más allá del rigor histórico, la labor del texto y el guión, sino ese trazo tan exacto
que veréis en cada viñeta y ese color trabajado minuciosamente que viene de todo un recorrido de localización que hicimos in situ por buena parte de las localidades que os ha mencionado hace un momento José Manuel y alguna más. Como bien sabe nuestro querido alcalde de Fuendetodos, Enrique Lafuente, sabe que hemos estado ahí trabajando, tanto en Cariñena, hemos estado pateando Cariñena, Fuendetodos, Almonacid, la Almunia, al partir, y gracias a ese trabajo de campo hemos conseguido el resultado. Han conseguido el resultado que tenéis en vuestras manos y que os va a fascinar seguro. ¿Por qué? ¿Por qué un cómic? Bueno, pues porque un cómic es un arte narrativo que hoy en día es indiscutible el valor que tiene para comunicar, para trasladar, para transmitir cualquier tipo de mensaje. Y además lo puedes transmitir a un público muy amplio, muy amplio. Este cómic va dirigido a un público juvenil, pero también octogenario, nonagenario. Cualquier público en esa franja va a disfrutar de lo que estamos contando aquí. El cómic, como arte narrativo, es indiscutible, pero también enlaza, entronca perfectamente con la forma que tenía Juan Altamiras de comunicar, concisa, sencilla, amable, eficaz, con toques de humor somarda. Aquí también tenéis toques de humor somarda en el cómic. Un cómic que hace un guiño al género negro. Su trama desarrolla acontecimientos en los que nuestro antihéroe va intentando salvar el cuello porque se ve enfrentado a numerosas amenazas. Este antihéroe es Víctor Batel, un personaje que en el momento en el que empezamos a trabajar con este cómic yo tenía en una novela que estaba escribiendo. Y este Víctor Batel, periodista gastronómico, freelance en apuros económicos, recibe un encargo para ir a realizar una labor, un reportaje de enoturismo en una zona vitivinícola que llaman Cariñena, la denominación de origen Cariñena. Pues bueno, coge el coche y se pone rumbo a Cariñena y de camino por ahí encuentra al pasar por la Almunia un coche, como ha comentado el director general, un coche en la cuneta, parece que ha sufrido un accidente, detiene su coche. Víctor Batel va a auxiliar a las personas que hay dentro. No hay nadie dentro del coche, pero sí el maletero está abierto y dentro hay un libro muy antiguo firmado por un tal Juan Altamiras. Nuestro antihéroe periodista gastronómico no sabe quién es Juan Altamiras, pero sabe que ese libro tan antiguo va a costar mucho en el mercado. Por lo tanto, ese momento de arrebato codicioso hace que se lo meta en el bolsillo y se vaya con él. A partir de ese momento, Víctor Batel va a sufrir infinidad de desventuras que van a poner en peligro su vida y la de la gente que tiene alrededor. Pero esto que estamos contando nos sirve para enlazar el siglo XXI con el fascinante siglo XVIII de nuestro ilustrado Juan Altamiras. En un diálogo que fluye de forma natural a lo largo de todas las páginas y escenas, nuestro antihéroe Víctor Batel y nuestro ilustrado Juan Altamiras se van encontrando en las viñetas y va haciendo que la historia vaya fluyendo de una forma natural y vayamos conociendo de la mano de Víctor Batel la biografía de Juan Altamiras, la obra, el nuevo arte de cocina sacado de la experiencia económica. Y, muy importante, los productos con los que trabajaba, sus consejos y ese recorrido biográfico que mencionabais hace un momento por la provincia de Zaragoza y la capital de Zaragoza, donde también estuvo en el convento de San Diego. Por lo tanto, tenemos una obra coral en la que han formado parte muchos profesionales de un altísimo nivel, pero también un mensaje coral que habla de historia, promoción agroalimentaria, turismo, gastronomía, humor y todo esto envuelto en una trama de acción de alto voltaje en la que nadie se va a aburrir. Podíamos haber puesto el foco en
Juan Altamiras y en su contexto histórico del siglo XVIII. Da para mucho, pero nos quisimos complicar y empezamos a tejer un texto, un guión que posiblemente, aparte de que va a haber la versión en castellano dentro de un tiempo, posiblemente dará juego para que cualquiera de los grandes cineastas y documentalistas que hay en Aragón se anime, coja el testigo y lo plasme en pantalla. Nada más tengo que decir que en la contraportada tenéis un QR que conduce al proyecto Juan Altamiras, el proyecto que pone desde hace 4 años en valor a la figura del monje y cocinero almuniense Juan Altamiras. El QR conduce al proyecto y el cómic está también descargable en la página web que tenéis aquí, frayaltamiras.com. José Macarrasco, por favor. Bueno, hola a todos. Voy a hablar en nombre de Marta y mío y lo primero que queremos hacer es dar las gracias a Arturo, a Sebe y a Susin, porque hacer un cómic es contar una historia. Entonces nosotros lo que hemos pretendido ha sido contar una historia cuyo guión había escrito Arturo. Lo mejor ha sido que hemos tenido una libertad creativa enorme. Es decir, nosotros íbamos añadiendo detalles, cosas, íbamos cambiando lo que nos parecía y Arturo siempre lo recibía como un niño pequeño. En plan, ay, qué guay esto que habéis puesto, ay, qué bien aquello, lo otro. Entonces, eso es un trabajo en equipo. Marta y yo también pensamos que la mejor manera de aprender una lengua o un idioma es teniendo una referencia gráfica. Es decir, si nos ponemos a pensar, todos hemos aprendido a leer mirando tebeos, mirando cómics, y en este caso yo creo que esa es la idea, que el aragonés sirva para que a veces, si no sabes una palabra, la puedas buscar en el contexto. Más cosas. También pensamos que el cómic es un vehículo educativo y que es un vehículo o un medio que sirve para expresar casi todo. Lo único que le falta es oler, pero el resto de las cosas la tenemos. Y en este TVO, por ejemplo, hay algunas cosas interesantes, como que hay una canción en una escena que está sonando, con lo cual ya logramos crear una atmósfera distinta. Y también me gustaría decir que el trabajo de mi compañera, porque al final yo lo único que hago son los dibujos, pero los dibujos son la línea donde va a ir el texto y tal, pero Marta ha tenido que trabajar los ambientes, las luces, si era de día, si era de noche, porque por ejemplo fue una faena cuando leímos la primera página que nos dicen atardecer de febrero, que dices, bien, ya una cosa sencilla, vamos a dibujar un atardecer de febrero y sobre todo lo hemos pasado muy bien documentándonos, buscando cómo eran las viñas en febrero, por ejemplo, buscando rincones de la Almunia que queríamos sacar, añadiendo animalitos como cigüeñas, luego hay un gato que sale en una mesa, hemos escondido un par de grafitis dentro de todo el recorrido y también me gustaría decir que es verdad que este cómic está dedicado a Fray Altamiras, pero que Batel, el personaje, creemos que es un personaje que puede tener mucha continuidad. Quiero decir, igual que en otros países tienen Asterix y Obelix, con los que todos hemos aprendido más cosas de los romanos que en los libros de texto, pues creo que un personaje que vaya recorriendo Aragón y que vaya contando historias, porque esta es una tierra de historias, tendría mucho futuro. Y nada, luego lo hemos pasado muy bien haciéndolo, quiero decir, hay muchos secretos que tendréis que descubrir, pero por ejemplo, os adelanto uno. Si veis la portada es un homenaje a Velázquez, hemos quitado las meninas y hemos quitado a Velázquez pintando y hemos dejado la puertecita en la que está el rey en el cuadro, pero en este caso está Fray Altamiras. Y nada, que lo disfrutéis, que os paréis en las viñetas y en los textos y que hay que seguir leyendo y publicando cómics. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Josema. Yo simplemente para finalizar quería resaltar la colaboración interinstitucional que también ha hecho posible que este cómic haya salido a la luz. Entre ellas, pues ya lo ha comentado José Manuel Latorre, el Ayuntamiento de la Almunia, con quien firmamos un convenio precisamente pues para digamos, promocionar el aragonés en ese municipio, ¿no? Y también el Ministerio de Cultura y Deporte, que a través de una
una subvención que ha recibido la Dirección General de Política Lingüística, pues ha podido poner en marcha este y otros proyectos. Sí, no sé si hay alguna pregunta entre los presentes que quieran hacer alguna de las personas que están en la mesa. Bueno, pues si no hay nada que preguntar, les emplazamos a este sábado en la Feria Agora por Aragonés, donde también se hará una presentación del cómic y se podrá también, pues eso, distribuir entre las personas que asistan. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.